Girl, you'll be a woman soon. Desde que se estrenara hace ya un cuarto de siglo, Pulp Fiction se convirtió prácticamente desde el primer momento en un clásico contemporáneo. La obra más valorada y reconocida de Tarantino supone un fenómeno cultural en sí misma a partir de la extensión de su universo personal y del carisma de sus personajes, pero no solo. También ha generado ríos de tinta en torno a sus genialidades técnicas, empezando por el guión y el montaje o el uso que se hace de la temporalidad. Como digo, esto es un tema que ha generado muchísima literatura. Por eso, para hablar de ella, prefiero centrarme en el subtexto, en aquello de lo que nos habla que no es aparente. ¿Por qué remarco esto? Al fin y al cabo, no deja de ser lo que hago en la mayoría de mis vídeos. Pues lo remarco porque Pulp Fiction siempre destaca por lo aparente y espectacular de sus diálogos, puesta en escena, etc. Y no por el contenido que guarda en sí. Y es irónico, porque Pulp Fiction, de forma o no consciente, construye una crítica a lo que ella misma simboliza, como ya desarrollaré, pero eso será al final. Ahora, empecemos por el principio. ¿De qué trata Pulp Fiction? Pulp Fiction es la historia de tres protagonistas, Vincent Vega, Jules Winfield y Butch Coolidge. Estos tres personajes protagonizan y conducen todos los relatos disociados de la trama. Por si acaso, y antes de que nadie diga nada, Nia Wallace destaca su aparición, pero no deja de ser Vincent Vega el protagonista de ese fragmento. De la misma forma que Marcellus Wallace también tiene presencia, pero no es el protagonista de sus escenas, sino que lo es Butch. Dicho esto, continúo. Como iba diciendo, estos son los tres protagonistas de la trama, quienes la conducen. ¿Y qué une a estos tres personajes en sus respectivas historias? Pues que, fundamentalmente, cada uno de ellos presenta una cara de la redención. Los tres son personajes de mala vida. El que no se mueve entre estafas y amaños directamente se mueve en las drogas y el crimen. A cada uno de ellos se le presenta una situación que los lleva a tomar una decisión difícil. Esta decisión implicaría que cambien el rumbo de su vida y la forma de comportarse hasta ese momento, o en todo caso que hagan algo que haga valer sus convicciones, y todo esto poniéndoles en peligro. Ante esto, cada uno de ellos toma una decisión distinta. En primer lugar, Jules Winfield. Jules es un asesino a sueldo que asalta una casa buscando el maletín de su jefe. Tras el tiroteo en la casa y no recibir ningún balazo, Jules interpreta esta situación como una intervención divina, a partir de la cual decidirá que sus días de asesino a sueldo se acabaron. Tras esto llega la escena del atraco en el bar, en la cual Jules es puesto contra las cuerdas, pero a pesar de todo hará valer su nuevo convencimiento personal de cambio vital. El personaje de Jules representa la redención divina, o si se quiere, la redención premoderna, una forma clásica de entender la redención, en cierto punto una forma bíblica, lo cual no es casual, en la cual el protagonista, tras vivir un suceso externo a él y decisivo, decide cambiar el rumbo de su vida. La redención se encuentra en el cambio del camino, pero en la película se nos refleja, además, en la escena del atraco y la reflexión que hace Jules en ella, a la cual me referiré más adelante. El ejemplo de este tipo de redención es la historia de Pablo de Tarso, San Pablo, el cual era un perseguidor romano de cristianos, pero que tras la revelación que sufre cayéndose del caballo y quedándose ciego con la aparición de Jesús, decide convertirse al cristianismo y termina siendo uno de los 12 apóstoles. En segundo lugar, Butch Coolidge. Tras engañar a Marcellus Wallace, el jefe de Vincent y Jules, en el amaño de un combate de boxeo, Butch debe huir de la ciudad cuanto antes porque sabe que si lo encuentran, lo matarán. Estos dos personajes terminarán encontrándose y peleándose, pero también acabarán siendo secuestrados juntos. Butch consigue librarse, pero en el momento de irse decidirá volver para salvar a quien quiere matarle poniéndose en riesgo, pero saliendo airoso. En contraposición con Jules, cuya redención, como ya he dicho, podría calificarse de premoderna, la redención de Butch es una redención moderna. Nada ni nadie le determina para tomar la decisión que termina tomando, sino que es él mismo, desde el convencimiento y por su sentido del deber, quien toma dicha decisión. Y eso no es lo único. Más allá del camino de redención que toma, Butch también se caracteriza por ser alguien con ideales y con un sentido que estructura su vida. En el caso de Jules, aunque no es tan explícito, el sentido de su vida es un sentido netamente religioso, de obedecer y seguir a Dios, mientras, en el caso de Butch, el sentido que guía su acción es un sentido material y profundamente humano, el sentido que dan la familia, el esfuerzo, el trabajo
todos ellos representados en el reloj el cual su padre guardaba en la madriguera del conejo. Si me abren ya no estoy. Me voy, ¿qué tal? Adiós, me voy. El reloj de oro es el motivante de las decisiones que toma Butch, aunque ponga en peligro su vida, porque es aquello que la estructura y la dota de sentido. Por lo tanto, repito, Butch es alguien con convicciones. Y en último lugar, Vincent Vega. Vincent vive junto a Jules el tiroteo, pero mientras Jules lo interpreta como una intervención divina, Vincent no le da más importancia. Vincent es, por tanto, una forma de redención postmoderna, o realmente es la ausencia de la redención. Es el único de los tres personajes que no cambia de rumbo o que no toma una decisión que suponga un riesgo para él. Es la representación de la ausencia de creencia. Considera el tiroteo una casualidad dentro de un mundo sin Dios, en el que la vida vale lo mismo que la muerte y la ausencia de ídolos deja desamparado al hombre. Por supuesto, tampoco responde ante ningún deber personal, porque la moral también ha perdido su lugar. Una vez expuestos a cada uno de los tres personajes, creo que las premisas del subtexto están más o menos claras, pero no así las conclusiones. Es realmente complicado firmar una interpretación, no ya que sea única, que por supuesto no hay una única interpretación, sino incluso que no sea contradictoria con otras. Podemos considerar a Pulp Fiction una obra donde lo religioso tiene un valor primordial, o también una obra de un carácter profundamente nihilista. Puede ser una obra seria con una reflexión profunda, o incluso una obra que se ríe de aquello de lo que parece que habla. Aunque todo lo dicho hasta ahora no deja de ser una reflexión personal, quiero recalcar que a partir de aquí lo que voy a decir es puramente mi interpretación. Incluso consideraría válidas otras interpretaciones contradictorias con la mía, y es que creo que de hecho eso es algo que demuestra el estatus de obra maestra que posee Pulp Fiction. Dicho esto, prosigo. Pulp Fiction no me parece una película moral o aleccionante. No creo que pretenda sentar cátedra sobre el deber o la acción humana, ni sobre cómo ésta es guiada. Sencillamente lo muestra, pero sí creo que reflexiona sobre la importancia del hecho de dotar de sentido a nuestras acciones. Aunque no lo aborda de forma moral, Pulp Fiction es en el fondo una película religiosa, no ya solo por las referencias, empezando por lo estético con momentos como la analogía de Mia Wallace con la Virgen María, o con el monólogo de Jules en el que cita el pasaje inexistente de Ezequiel 25:17, sino en la propia trama y el subtexto. Aunque en última instancia se nos dan distintas visiones de la redención como punto de partida es un término profundamente ligado a la religión en general y al cristianismo en particular. Pero es que además de poseer un carácter cristiano, dentro del cristianismo el acto de redención ocupa un papel crucial. La redención es la forma a través de la cual los pecados de la humanidad quedan perdonados. Cuando Cristo muere en la cruz no se redime Él, sino que redime a toda la humanidad. Por tanto, la redención es el acto que permite al hombre y a Dios unirse. Pero más allá de la importancia conceptual de la redención, esto no se queda ahí. En los tres protagonistas vemos tres facetas de la redención, que en realidad son dos: quienes se redimen y creen en algo y quien no. ¿Y dónde reside la importancia de esto? Pues en el final. Butch y Jules se redimen y tras esto continúan sus vidas alcanzando un final feliz. Por el contrario, Vincent no consigue redimirse y, bueno. Por tanto, y como ya he dicho, sí hay una reflexión activa sobre la importancia de dotar de sentido a nuestra vida, porque en última instancia la redención funciona a la vez como valor concreto, pero también como simbología de la creencia. Jules y Butch se redimen porque tienen convicciones. Pero a pesar de todo lo dicho, no se puede negar la evidencia, y es que aunque Pulp Fiction hable de temas con profundidad y no solo los use como motor de la historia, sino que aprovecha para reflexionar al respecto, en última instancia dan igual. ¿A qué me refiero? En la escena final vemos el ejemplo de esto. Es el momento de redención de Jules. En este tenemos a Jules, de nuevo, recitando a Ezequiel 25:17 y reflexionando al respecto. Jules se cuestiona frente al atracador interpretado por Tim Roth quién es quién, si él es el hombre bueno y el atracador el hombre malo, o si él es el pastor y el atracador el hombre recto en un mundo egoísta. La conclusión a la que llega es que él es la tiranía de los hombres malos y que el atracador el hombre débil, pero que se esfuerza por ser el pastor. ¿Qué interpretación es la correcta? Todas y ninguna. Da igual qué interpretación sea correcta, como da igual qué interpretación sea válida de Pulp Fiction.
En el camino de los personajes solo importa que sus convicciones les sean válidas a ellos, que doten de sentido sus actos, y dejando claro además que cada acto tiene sus consecuencias. Si te drogas o no te riges por ningún principio, tiene consecuencias, y si sigues ciertas reglas o tienes convicciones, también hay consecuencias. Según el caso, los personajes son castigados o recompensados a lo largo de la trama. Por tanto, al final solo importa aquello que nos dota de sentido como personas y que nos conduce en la vida a nosotros mismos, de forma personal, y no ningún principio de conducta objetivo y válido para todas las personas. Cada persona se dota de sentido a sí misma. ¿Importa la interpretación que haga Jules del pasaje bíblico? No, como tampoco importa de qué habla Pulp Fiction, como ya he dicho. Aunque el subtexto sea serio y con calado, la forma y la estética contrastan con este. En última instancia, el subtexto no deja de ser una excusa para contar una historia, y da igual la historia que sea, lo importante es que sea entretenida y que nos emocione. Es una historia que habla de religión, pero la religión da igual. El pasaje de Ezequiel 25:17 nos importa no por lo que nos cuenta, sino por ver a Samuel L. Jackson recitándolo con toda su grandeza. Y es que, de hecho, y es bien sabido, dicho pasaje ni siquiera forma parte de la Biblia. Y esto también deja patente el sentido último de la película. La ficción manda por encima de cualquier reflexión, porque la interpretación se la damos los espectadores. O por ejemplo, la mímesis de Mia Wallace con la Virgen María también lo representa. Es la subversión de los antiguos ídolos por los nuevos, la representación de cómo las viejas creencias pierden su lugar frente a las nuevas, y que en última instancia lo único que importan son los relatos en sí por encima de su fondo. Y eso es exactamente Pulp Fiction, una historia donde la forma domina el fondo, donde nos convencemos a nosotros mismos del significado de nuestros propios relatos. Es la glorificación de la cultura pop, el enaltecimiento de lo intrascendente. ¿Importa qué significa el pasaje de Ezequiel 25:17? ¿Importa qué simboliza la figura de Marcellus Wallace? ¿Importa acaso qué haya en el maletín? Nada de eso importa, porque todo ello está supeditado a la historia en sí misma. Importan más el baile, las conversaciones sobre hamburguesas, sobre masajes en los pies o sobre el tipo de café que se ofrece a los invitados. Los protagonistas son personas que se dotan a sí mismas de sentido, pero la historia en la que se encuentran, más allá de tratarlos en consecuencia a sus decisiones, es una historia descreída, donde el espectáculo domina el relato. Usa la religión o la muerte para crear grandes escenas serias, tensas o graciosas, pero aunque los temas anteriormente mencionados sirven de marco narrativo, la importancia de la escena está en la puesta en escena y la grandeza de esta en sí misma, no en lo que cuenta. Por lo tanto, por finalizar, Pulp Fiction es una obra contradictoria, que no incoherente ni mucho menos. Sus personajes y lo que estos nos cuentan es relevante y de calado, pero en conjunto es el espectáculo lo que importa en contraposición con el subtexto. Es una historia que no busca leccionar, busca entretener y emocionar, que nos habla de la importancia de dotar de sentido a nuestras vidas, pero que no pretende ni mucho menos ser la que nos dé dicho sentido. El giro final es maravilloso, porque sea o no pretendido, Pulp Fiction representa de forma metanarrativa la búsqueda de la gente de un sentido. ¿Por qué? Pues porque Pulp Fiction es una de las joyas de la corona de la gente que busca el sentido de su vida en la ficción. Es una película que en sí misma supone un movimiento cultural propio, y que es la cima de los relatos postmodernos donde todo da igual, pero que sin embargo, para quienes son fans de ella, lo es todo. Mucha gente se convence a sí misma de no creer en nada, pero en vez de abolir la creencia desde la base, la reeditan. En vez de eliminar a todos los dioses, sustituyen a los antiguos por los nuevos. Ya no existen los héroes de la mitología clásica, pero los superhéroes ocupan su papel. No existen las vírgenes ni los santos, pero los nuevos modelos de conducta los sustituyen. Porque al final los relatos y la ficción siguen perdurando como la forma en la que dotamos de sentido a nuestra vida, y da igual que esta sea clásica o sea posmoderna, como es el caso de Pulp Fiction, que la gente la seguirá tomando como forma de darse sentido a sí misma y a sus acciones, porque al final seguimos necesitando creer. Pulp Fiction no es la única obra posmoderna que aborda el sentido de la vida, el nihilismo y el fin de los antiguos ídolos desde el humor. Ahí está el Gran Lebowski, pero sin duda supone un alegato fascinante al respecto. Trasciende del espectáculo, pero al final es el espectáculo lo que importa. Y con esto me despido.